Ahora vamos a una entrevista sobre el caso de Keiko Fujimori, porque hoy se va a ver su recurso de casación para ver si deja el penal de mujeres de Chorrillos de los 36 meses que le dio el juez Richard Concepción Carguancho. Estamos con Fernando Ugaz, él es abogado penalista del estudio Ugaz y Segarra, que nos va a dar luces sobre la situación que va a enfrentar la lideresa de Fuerza Popular. Muy agradecido por la invitación, Omar. Gracias a usted. En principio, ¿cuáles son los posibles escenarios que va a enfrentar Keiko Fujimori en este momento, dado que ya el fiscal supremo, Víctor Rodríguez Montesa, él mismo ha dicho que está de acuerdo con que Keiko Fujimori debería irse a su casa? Bueno, hay varios escenarios, ¿no? Uno de los temas principales que han surgido a propósito de la opinión del dictamen del señor Rodríguez Montesa es hasta qué punto el tema jerárquico del Ministerio Público impone, digamos, a cara del mismo Ministerio Público y a cara del Poder Judicial. Ya existe jurisprudencia de parte de la Corte Suprema en la cual, por el principio acusatorio, esto es, el Ministerio Público persigue, contraría, defiende los intereses de la sociedad, correcto, cuando estos no se dan, o cuando estos más bien están acorde con la línea de la defensa del procesado, del imputado, del preso. Entonces la Corte Suprema dice, bueno, yo tengo una sola versión de los hechos. Claro. Tengo solo la versión del abogado y tengo la versión del Ministerio Público, entonces yo me baso en esas líneas, ¿no? Esa es una primera opción. A ver, pero es usual, leía por ejemplo ayer un tuit del colega César Romero de La República, sí, que decía que se puede dar, es usual, incluso usaba la palabra, de que un, digamos, fiscal supremo tenga otra versión o contradiga, digamos, la tesis del fiscal superior. ¿Es usual, digamos, que se dé una situación de ese tipo? Sí, definitivamente que es usual. Es más, normalmente los órganos superiores ejercen una suerte de supervisión, ejercen una suerte de control, ejercen una suerte de... por su mayor experiencia, por la jurisprudencia con la que el día a día están a nivel de la Corte Suprema, ¿correcto? Es que de alguna manera dan unas pautas, algunas guías, ¿cierto? Lo que no es usual, ¿correcto?, es que un fiscal supremo, ¿correcto?, en un tema de casación, esté prácticamente defendiendo los intereses del imputado, del procesado, bueno, o del preso, ¿no? Eso no es lo usual, más aún uno cuando revisa la redacción del dictamen es importante resaltar que no es lo usual. Bueno, y llama pues poderosamente la atención, ¿no? Y cualquier, digamos, acción que tome el fiscal Víctor Rodríguez Montesa va a estar bajo la lupa, evidentemente, porque él está vinculado, él está siendo investigado por el caso de los cuellos blancos del puerto. Cuando salieron los audios del escándalo, él fue, digamos, el fiscal que quiso ir a IDL Reporteros a incautar y llevarse estos audios. Ya de por sí, ese accionar que ha tenido, digamos, genera o extiende un manto de dudas sobre su posición. Sí, pero justo es deber nuestro, como especialistas, como técnicos, tratar de disipar algunas de estas cosas y entrar a los temas de fondo. Digamos, porque lo más importante es qué es lo que ha opinado el señor Rodríguez Montesa, más allá de, digamos, ese halo. ¿Tiene asidero legal la opinión que se ha revelado? Bueno, definitivamente sí, le corresponde, él es el fiscal supremo llamado para opinar en el caso. No, pero los argumentos de fondo. Vamos a los argumentos de fondo. Yo los he leído todos y uno de los argumentos es, por ejemplo, que la señora Keiko Fujimori es madre, como tantas madres hay en prisión. Y que ese tema convencional, ese tema no ha sido valorado por parte de la sala. Otro de los temas que resuelve son temas de violaciones de derechos constitucionales, como que si de una tercera instancia se tratara la casación. Yo más bien resalto más bien el contenido de la casación interpuesta por la abogada Yuli Loza. A mí me parece que es una casación muy rica. Nos plantea temas problemáticos que justo la Corte Suprema va a tener la oportunidad de absolver. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas problemáticos que plantea la abogada Yuli Loza? Ya el fiscal ha pedido su prisión con determinados requisitos. Va a audiencia
y en audiencia esos requisitos no son suficientes para el juez, y entonces en plena audiencia el fiscal saca nuevos elementos de convicción sin el tiempo adecuado por parte de la defensa para contrariar los mismos, para no preparar su defensa, para no ofrecer también prueba complementaria, etcétera, y con esas pruebas, principalmente basado en esas pruebas, un juez resuelve. Es decir, no se ha cumplido el debido proceso en esa etapa del... Hay ciertamente una problemática que la casación de la Corte Suprema debe resolver. Si el fiscal no tuvo aparejado todo el material de elementos de convicción, o no tuvo los suficientes elementos fácticos para pedir la prisión, o aún estaban insuficientes, la pregunta es si en ese momento, en esa instancia, un juez de instancia superior dice, vía regularización, vía aclaración, vía complementariedad, yo lleno esas partes fácticas, yo lleno esos elementos objetivos probatorios, y con estos nuevos elementos yo digo que estás bien preso. Entonces, ese tema es un tema que va a decidir la Corte Suprema, por ejemplo. Ahora, hay un punto importante que usted señalaba al principio de la entrevista, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, a la defensa de Keiko Fujimori, evidentemente con la posición totalmente válida, está defendiendo a Keiko, y al Ministerio Público, en este caso representado por el Fiscal Supremo, con la misma posición, alineados en un mismo punto, lo que se esperaría de los jueces supremos es que le den la libertad a Keiko Fujimori, o podrían tomar una posición, señalar de que no, para ellos está bien que continúe con los 36 meses de prisión preventiva. Definitivamente, la Sala Suprema lo que debe hacer ya es, ir decantando estos temas que son verdaderamente para el tema constitucional y para el tema procesal a esta altura un poco accesorios, porque eso ya se decidió en la parte de la Fiscalía Suprema, ya decidió el señor Chávarri, ya se han cumplido los temas formales, entonces dejemos un lado al costado. Los otros argumentos que va a tener que enfrentar la Corte Suprema son cosas como la siguiente. Por ejemplo, si ya habiéndose decidido el tema de la prisión, ¿correcto?, si ésta se puede seguir manteniendo, si la misma sala ha dicho que no existe peligro procesal. O sea, la sala ha dicho, no existe peligro procesal, pero sí existe entorpecimiento de la actividad probatoria. Entonces, la pregunta de Juliana Loza en vía casación es, si tú crees que yo voy a entorpecer la actividad probatoria, ¿por qué no haces una anticipación probatoria, una prueba anticipada? 2, si tú ya tienes la declaración de todos los testigos, es más, les has colocado en reserva, ¿qué voy a entorpecer? 3, una serie de argumentos que dan a entender que la Corte Suprema tiene que verificar si para ellos es una regla la libertad o es una excepción. Entonces, si para el tema de Humala, Heredia, dicen que la prisión es una excepción y no es la regla, la pregunta es si acá se va a colocar el mismo baremo que se colocó en el tema Humala. Para terminar, doctor Ugasi, justamente ese tema, ¿no? ¿Qué precedente puede sentar, la decisión de esta sala en los otros casos? Tenemos varios casos que se van a ver sobre supuesto lavado de activos por, tema de financiamiento ilegal de campaña. Si Keiko Fujimori sale libre, ¿esto generaría un precedente para los demás casos? Miren, en principio la casación, en ninguna parte de la casación dice que como los aportes, como el financiamiento de partidos políticos no es un delito, y por eso que se está viendo como lavado de activos y no como delito, aporte de financiamiento ilegal de campañas, por lo tanto no debería estar presa. Eso no dice la casación. No va por ahí. O sea, ese tema no se va a discutir, de tal manera que... Es uno de los temas de fondo, ¿no? Sí, pero no se va a discutir porque principalmente ahora lo que se va a discutir son temas constitucionales y de forma. No es el tema de la tipificación, no es el tema si es delito o no es delito. Ya. Lo que se está yendo por ese lado, entonces que todos los futuros casos estén tranquilos. Entonces acá lo que se está viendo es un caso concreto de peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria o de peligro procesal. De cómo se debe otorgar o dar la prisión preventiva. Sí. Que se cuestiona mucho. Desde un lado se está diciendo que se están dando prisiones preventivas por doquier. Eso es lo que se va a ver en este momento. Sí, claro. Más aún en el contexto real de la situación. Recordemos que
uno de los principales temas que se discute, digamos, es que el juez Carbancho no ha sido imparcial, que el juez Carbancho es el juez que ha hecho copia y pega de las resoluciones fiscales, que el juez Carbancho ha permitido una serie de materiales probatorios sorpresa en pleno proceso. Entonces, esos son los temas que van a ser de discusión en la Corte Suprema y que me parece que esa línea defensiva, esa línea, digamos, de decisión de la Corte Suprema va a ser útil e importante para lo que continúe entre el resto del proceso. ¿Esto qué significa? Que si el fiscal tiene nuevos elementos de prueba, nuevos elementos de convicción, se le otorgue un tiempo mejor y mayor a la defensa para que se prepare y haga el contradictorio. Que si necesito mayor tiempo para no copiar y pegar en una decisión judicial un juez, entonces esto no lo haga en 14 horas para 11 imputados, etcétera, etcétera. Se van a dar algunas pautas, me parece, súper útiles, súper importantes, para bien o para mal, pero que todos los abogados lo estamos esperando y para mejoría de la justicia, ¿no? Perfecto, doctor Ugaz, Fernando Ugaz, abogado penalista del estudio Ugaz y Segarra, dándonos luces sobre este tema, y vamos a ver qué es lo que termina decidiendo finalmente esta sala sobre la casación interpuesta por la defensa de Keiko Fujimori.